Una interpretación sumamente emotiva de Lady Gaga que escuchábamos recién ahí en pantalla y que finalmente marca uno de los momentos más importantes de esta jornada, que es la asunción de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Una jornada que comenzó bastante temprano y que continúa ahí en Estados Unidos, en Washington, donde ahora, en este momento, Joe Biden está encabezando un desfile, está revisando, viendo las tropas, ¿no es cierto? Ahí lo vemos junto a su esposa, revisando las tropas y este desfile antes de salir del Capitolio. Lo decíamos, ha sido una jornada con bastante simbolismo, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, el gobierno, el mandato de Donald Trump, donde claramente esos simbolismos, el llamado a la paz, por ejemplo, era algo que claramente no se había escuchado hace mucho tiempo. Una ceremonia también que estuvo marcada, por ejemplo, por la presencia de dos mujeres, ahí lo veíamos en pantalla, primero Lady Gaga entonando el himno nacional de los Estados Unidos, también estuvo Jennifer López, la presencia de una mujer latina, bastante simbolismo que vamos a pasar a conversar con nuestra invitada Paulina Astroza, analista internacional y académica de la Universidad de Concepción, con la que ya estamos conectados. Paulina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Marian, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Paulina, yo hablaba al principio de este simbolismo, ¿no es cierto?, de este cambio de mando de Donald Trump y de Joe Biden, porque claramente acá se vio primero la presencia de mujeres, una mujer latina también liderando este cambio de mando, Kamala Harris, la primera vicepresidenta mujer, también de color, una llamada a la paz también de Joe Biden, que no habíamos visto por lo menos en los 4 años de mandato de Donald Trump. Esto finalmente marca y enmarca lo que se llamó esta transición de un gobierno de Donald Trump al de Joe Biden, donde también el llamado en su discurso fue al de la unión, al de la paz de los estadounidenses. O sea, claramente el discurso que partamos por decir que Joe Biden no es muy carismático ni muy bueno en la oratoria, no es Obama quien está hablando, y esa diferencia se ve, pero el mensaje primero es, como tú decías, el de la unidad. En especial no solamente por los 4 años de Donald Trump, que se caracterizó por esta división, esta radicalización, el profundizar los clivajes que tiene Estados Unidos desde sus propios orígenes, sino también fuertemente choqueado por lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero. Entonces el discurso obviamente para él es tratar de enfrentar su primer desafío, que es una sociedad muy dividida, muy polarizada. Hay que recordar que pese a que Trump perdió, Trump tuvo 8 millones de votos más que la elección de 2016 y que evidentemente eso le da un piso y pone también al partido republicano frente a un gran dilema. Lo segundo es que estuvo lleno de simbolismo porque lo que está tratando también de hacer Biden en esta idea de unidad es también de inclusión y de incluir la diversidad, que es algo que no hubo en el gobierno de Trump. Era cosa de ver su gabinete, la gente con la que él se codiaba o que estaba en la misma inauguración cuando empezó la campaña, que de 12 oradores, 10 eran miembros de su familia. Aquí hubo varias mujeres. De hecho, la que le toma el juramento a Kamala Harris es justamente una integrante del Tribunal Supremo y que es la primera hispana que llega digamos, a la Corte Suprema. Además vimos a una joven poetisa. Paulina, te interrumpo un momento porque justamente estamos viendo en vivo que hasta ahora Joe Biden está dejando el Capitolio después de toda esta ceremonia, y vemos también a Kamala Harris, ya la vicepresidenta de los Estados Unidos, también, que lo va a seguir en esta, ¿no es cierto?, asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, con una agenda de actividades que va a continuar durante todo el día, que comenzaron, lo decíamos, muy temprano, y un día, ¿no es cierto?, un 20 de enero que primero comenzó con la despedida de Donald Trump, dejando la Casa Blanca. De hecho, hace pocos minutos veíamos Twitter, que ya cambió totalmente su imagen corporativa, por así decirlo. Estaba la imagen de Donald Trump, ahora Twitter le da la bienvenida al nuevo presidente Joe Biden y Kamala Harris. Y este discurso de Donald Trump lo que hace básicamente, y te lo pregunto a ti, es hablarle a los votantes de Donald Trump. Dice, hemos dejado todo en la cancha, y repasa algunos de sus logros. Dice que fueron los recortes impositivos más grandes de la historia. Claramente ahí exagera un poco
poco, dice que lo que han hecho básicamente es increíble y además hace una especie de advertencia, dice volveremos de alguna forma. ¿Cómo tú analizas este discurso de despedida de Donald Trump? ¿Finalmente sigue su línea, le habla a sus votantes? ¿Es eso lo que hace en estas últimas palabras como presidente de los Estados Unidos? O sea, lo que está haciendo Donald Trump es anunciar que él continúa en la vida política, que él no la abandona. Él sabe que, lo que yo te decía, que él tiene un capital político que es más de Trump que del Partido Republicano y que sus seguidores creen absolutamente en lo que él les señala, que les robaron la elección porque él hasta el último momento no reconoce el triunfo de Biden. Le desea suerte, pero ni siquiera menciona su nombre. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es eso, es señalar que si bien se va de la Casa Blanca, él no se va de la política activa. Normalmente los expresidentes, cuando terminan su mandato, abandonan la política activa, se dedican a sus fundaciones, a escribir libros, a participar en actividades, ya sean benéficas o en conferencias mundiales, pero abandonan la vida política. Así lo hemos visto con Obama, con el mismo Bill Clinton u otros que todavía están vivos, el mismo George Bush, hijo. En cambio, no, Donald Trump va a continuar y eso es lo que está anunciando. Y ahí es donde yo te decía que viene el dilema del Partido Republicano, porque una parte del Partido Republicano quiere volver a las raíces de lo que es este Partido Conservador. Y ahí tú te encuentras con el presidente del Senado, McConnell, que dice claramente en relación al impeachment que todavía se tiene que votar en el Senado, bueno, que fue Trump el que incitó a las personas, a esta turba que finalmente llegó al Capitolio. O sea, quiere desacoplarse absolutamente de lo que ha sido Trump. Pero por otra parte te encuentras con un alto sector del Partido Republicano que votó en contra de reafirmar o confirmar lo que el Tribunal Electoral había ya establecido que era el triunfo de Biden. Y eso fue lo que ocurrió en la noche en que se asaltó el Capitolio, cuando se logra hacer la reunión. 147 representantes republicanos y 8 senadores republicanos votaron en contra de ratificar esta elección de Biden. Entonces, hay ahí un tema dentro del Partido Republicano que va a ser interesante observar cuántos de ellos se van a descolgar o desacoplar del trumpismo y cuántos de ellos van a continuar con Trump. Capaz que Trump en poco tiempo cree su propio partido. O sea, yo no descartaría nada respecto a lo que él pudiera hacer. Paulina, y justamente hablando de esta irrupción que se dio el 6 de enero en el Capitolio, Joe Biden, y es una de las frases que quizás más se ha destacado en los distintos medios, ha dicho que ha prevalecido finalmente la democracia. Ahora, él dice que hay que buscar la unidad, la paz, que solamente de esa forma se puede llegar a grandes cosas, que solamente de esa forma se puede unir a los estadounidenses. ¿Va a ser complejo para Joe Biden lograr esta unidad, esta paz, siendo que hemos visto que claramente están bastante divididas las aguas por los seguidores de Trump, que finalmente es un movimiento claramente con los seguidores de Joe Biden? ¿Va a ser muy difícil lograr para este mandato esa unidad que se prometió en este discurso de Asunción? O sea, yo creo que sí, porque como te decía, uno de los grandes legados que está dejando Donald Trump en interno es la radicalización y la polarización al interior de la sociedad estadounidense. Trump logró 74 millones de votos, 8 más que el 2016. Además que hay gente que sigue lo que él dice. O sea, al no reconocer el triunfo de Biden, hasta el día de hoy él va a seguir transmitiendo y seguir diciendo que le robaron la elección. Hay un alto sector de la población en los Estados Unidos que creen que le robaron la elección. Un alto porcentaje de los que votaron por Trump y un alto porcentaje en general de la población de Estados Unidos cree que les robaron la elección. Creen en las teorías conspirativas en las cuales se ha basado todo este tiempo, no solamente con el resultado de la elección, sino antes. Y esa gente, claro que va a costar mucho cómo los insertas de nuevo en esta idea de unidad. Además, que ellos sienten que se está censurando y discriminando a Donald Trump porque le cerraron las cuentas en redes sociales. Y si es que llegan a aprobar el impeachment, que en definitiva el impeachment, el juicio político, no va a ser para destituirlo, porque ya no está en el mandato, pero sí para hacer efectiva su responsabilidad por el cargo que se le imputa,
que es la de este llamado a la insurrección, y que imagínate llegar a pasar. Yo creo que es un poco difícil porque se requieren 17 votos de republicanos, pero si se llega a aprobar, significa que Trump no va a poder ser candidato en 2024. Y esto lo va a poner como víctima, porque él utiliza mucho esto de victimizarse, y esto podría perfectamente hacer que siguiera el trumpismo y que la próxima candidata, el 2024, fuera su propia hija o alguien de su familia. Entonces, hay que ir observando ahí. No le va a ser fácil a Biden, más aún cuando en Estados Unidos hay un acceso tan grande a las armas y donde estos grupos cuentan con armas, y muchos de los que vimos también asaltando el Capitolio son ex militares. Ahora mismo el FBI dio a conocer que a varias personas de la Guardia Nacional los sacaron porque tienen vínculos con la ultraderecha. Entonces ahí hay todo un tema muy profundo en lo interno de los Estados Unidos, que Biden lo dice, y lo habían dicho antes los jefes del ejército, que ellos tienen un enemigo interno, un terrorismo interno, cuando normalmente ese mensaje se utilizaba para el enemigo externo, el terrorismo islamista, que normalmente venía del exterior, aunque hubiesen sido nacidos y criados en los Estados Unidos, pero se le miraba como un enemigo externo. Hoy día se habla de un enemigo interno, y eso es muy peligroso para la convivencia en los Estados Unidos, y ese va a ser uno de los primeros desafíos de Biden. Hablando de desafíos también, ya que hoy, 20 de enero, asume Joe Biden, ¿qué es lo que nos podemos esperar de su mandato? ¿Cuáles son los principales desafíos? Él hablaba en su discurso, la mayor parte de su discurso habló de la unión, de la paz, de unirse como estadounidenses para claramente sacar mayor provecho de este mandato. Pero hay desafíos que son bastante urgentes. El control de la pandemia, por ejemplo, fue uno de los puntos que él dijo que se iba a preocupar durante los primeros meses, o que ahí va a estar las prioridades. La migración también. ¿Cuáles son los focos en los que va a tener que estar pendiente Joe Biden los primeros meses, por lo menos, de su mandato? Bueno, indudablemente la pandemia. Ayer Estados Unidos sobrepasó los 400.000 muertos debido a la pandemia, y en gran parte al mal manejo de la pandemia del expresidente Trump, que desde el comienzo no creyó en esto y no adoptó las medidas y no siguió lo que los científicos como Anthony Fauci le estaban diciendo que adoptara las medidas. Y es por eso que el día de ayer se realizó una ceremonia muy emotiva, donde estaba el presidente Biden con su señora, y además la vicepresidenta Kamala Harris con su marido, y en el cual se hizo un homenaje a estas 400.000 muertes y a sus familiares y a todos sus cercanos, porque es una de las prioridades que van a tener. El tema de la vacunación, que va lento. Quieren llegar pronto al menos a los 100 millones de vacunados. Estados Unidos tiene más de 250 millones de habitantes. Esto también produce efecto en la economía, y Estados Unidos ha perdido millones de empleos. Tiene un tema con el impacto económico que ha significado cerrar las ciudades, adoptar medidas de contención. Entonces también va a ser un tema para Biden. Y el otro que tú también señalabas es el de la inmigración. De hecho, una de las primeras medidas que va a adoptar Biden es detener la construcción del muro, y además adoptar una norma que ya se pensaba en el gobierno de Obama, que es la de otorgar la documentación, digamos la nacionalidad, a miles de indocumentados que viven en Estados Unidos desde hace muchísimos años, sobre todo aquellos llamados Dreamers, que son los jóvenes que se han criado en los Estados Unidos, que llegaron con sus padres, con sus madres, como inmigrantes, pero que nunca han sido regularizados. Entonces, eso ya lo ha señalado Biden, que lo va a hacer, es otra de sus primeras medidas, y también otras que lo mencionó en el discurso, en el ámbito internacional, es restablecer los lazos con los aliados, con quienes quedaron muy dañados los vínculos, y partiendo por reingresar al acuerdo del clima, por el cambio climático, el cual Donald Trump había depositado la denuncia o retiro de este acuerdo, y que había entrado ya en vigor el 4 de noviembre de este año, o sea, el día siguiente del año pasado, el día siguiente de las elecciones. Ahí tú tienes una serie de
desafíos que en lo inmediato yo creo que le van a comer muchísima energía en lo interno, y lo internacional, pese a los deseos, tal vez tenga menos tiempo y energía, y veamos más un despliegue internacional al segundo año de su mandato, porque el primero lo tiene a nivel interno, claramente. Paulina, ¿y cuánto pesa ahora el factor Kamala Harris como vicepresidenta, la primera vicepresidenta mujer también de color? Porque recordábamos cuando se reconoce la victoria de Joe Biden y también de Kamala Harris, ella da un discurso bastante potente que finalmente fue y acaparó la atención de muchos medios, de las personas, de los estadounidenses. ¿Cuánto va a pesar acá? ¿Cuál va a ser el rol de Kamala Harris? Porque claramente muchos incluso ya la han candidateado para una eventual candidatura presidencial en 4 años más. ¿Qué es el factor Kamala Harris? ¿Cómo va a influir en este mandato de Joe Biden? O sea, Kamala Harris representa realmente el sueño americano. O sea, si uno de los dos representa el sueño americano, es justamente ella, con su historia de vida, porque además ella simbólicamente representa todo aquello que es la inclusividad y es esta diversidad que son los Estados Unidos. Es la primera vicepresidenta mujer. Además, tú señalas que tiene origen afroamericano, su padre es jamaiquino, por lo tanto, también tiene origen africano, su madre es india, ella está casada con un blanco que es judío, y todo esto ya te da un nivel de tolerancia y un nivel de diversidad que lo representa a ella. Además, a diferencia de Biden, ella sí tiene capacidad oratoria, ella sí tiene mucha fuerza, ella tiene 55 años, 78 años tiene Biden, por lo tanto Biden sabe que no va a ir a una candidatura al 2024, y él mismo ha señalado que su gobierno va a ser un gobierno de transición. Este gobierno de pasar de lo que fueron estos 4 años de Trump a un gobierno de transición, y en esta idea, claramente ella queda posicionada para pensar en que pudiera ser ella la futura candidata del Partido Demócrata en el 2024. Además, el mismo hecho que ella tenga estas características nos va a hacer hablar mucho más de la vicepresidenta de lo que hemos hablado años anteriores sobre el vicepresidente. Porque seguramente si uno se pone a pensar quiénes han sido los vicepresidentes en la historia hacia atrás, no se acuerda, no tiene esos nombres en la mente, porque era el presidente quien marcaba mucho. En cambio, aquí yo creo que va a ser una dupla, va a ser la dupla de Biden con Harris, cada cual cumpliendo sus roles, y vamos a ver cómo va a ir funcionando, por un lado, para que Kamala no le quite protagonismo al presidente de la República y que se sienta que es ella la que gobierna, pero al mismo tiempo dándole espacio a que ella tenga un despliegue político que no han tenido otros vicepresidentes, por lo que te señalaba, porque Biden sabe que no va a la reelección y que tiene que ir también dejando el camino no abierto para que vuelva a aparecer algún Trump en el camino. Estamos viendo en vivo, Paulina, la imagen de la caravana que lleva el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hacia el cementerio de Arlington, donde se van a rendir honores, ¿no es cierto?, a la tumba del soldado desconocido, como homenaje también a las tropas de Estados Unidos. Van a estar también los expresidentes Bill Clinton, George Bush, Barack Obama. Paulina, ¿nos puedes comentar, para los que no saben mucho de qué se trata este homenaje? Es claramente parte de esta ceremonia que se realiza en la asunción del nuevo presidente. ¿De qué se trata esta ceremonia que vamos a pasar a ver en unos minutos más? Efectivamente, la tumba del soldado desconocido, que está en el cementerio de Arlington, que está muy cerca ahí de Washington, en Virginia, es donde están los soldados muertos en la guerra, y está esto que no solamente existe en Estados Unidos, existe en muchos países donde está la tumba del soldado desconocido. Entonces es un homenaje a las Fuerzas Armadas, más aún en el contexto actual, porque pensemos que Trump, una de las cosas que le criticó al ex senador McCain cuando estaban en las primarias, era que lo habían atrapado en la Segunda Guerra Mundial, lo trató muy mal. Y los veteranos de guerra también se sintieron muy dolidos por ese tipo de dichos de parte de Donald Trump en relación a alguien que estuvo en la guerra y que además
tuvo, digamos, una participación, no en la Segunda Guerra, sino que en Vietnam. Entonces, esto toma un ribete mayor aún, y en el contexto también en que los jefes del Estado Mayor, del Ejército, firmaron una declaración en la cual dicen que ellos le deben respeto a la Constitución y que no a un dictador ni a una persona, y que para ellos, cuando Trump estaba tratando ahí de levantar un poco esta idea de una insurrección, ellos dicen claramente que van a reconocer como jefe de las Fuerzas Armadas a Biden a partir del día de hoy. Y hablan que ellos están preparados también para defender al país de este enemigo interno o terrorista interno. Entonces, todo esto tiene una vinculación muy fuerte del gobierno con las Fuerzas Armadas, y eso, en definitiva, es lo que se hace en este cementerio. Paulina, mientras esperamos entonces que se desarrolle o que llegue principio Joe Biden al cementerio de Arlington, vamos a pasar a revisar algunas de sus palabras, las que dio esta mañana en su discurso de Asunción, donde habla claramente de lo que sucedió el día 6 de enero en esta irrupción al Capitolio, y también este desafío que comentábamos sobre la contención de la pandemia. On this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic, and set our sights on the nation we know we can be and we must be. Once-in-a-century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. Paulina, al principio hablábamos de los simbolismos, de todo lo que había significado esta ceremonia muy distinta a las demás, claramente por un contexto de pandemia, donde la gente no podía estar viendo directamente esta asunción con una explanada llena de banderas que simbolizaba claramente a las personas que no podían estar en esa ceremonia. Muy poca gente, también muy protegido, una seguridad, veíamos que estaba todo con unas especies de barreras, como con ventanas, bastante protegida, un discurso, un simbolismo muy particular para este tipo de ceremonias. No estaba presente Donald Trump para entregar el mando a Joe Biden. ¿Cómo se da este cambio de mando? ¿Cuáles son los simbolismos detrás? ¿Cómo podemos recordar este cambio de mando que claramente es muy particular y que probablemente ninguno de nosotros recordamos haber vivido uno así? O sea, todo lo que tú señalas y que ya habíamos mencionado, hay otro símbolo más que demuestra lo afectados que quedaron con lo que ocurrió el 6 de enero. Porque quien acompañó y quien sirvió como de guardaespaldas, digamos, de Kamala Harris, fue justamente el policía que estuvo en el Capitolio aquel 6 de enero y que solo logró llevar, aparte de esta turba que entró al Capitolio, los llevó y los distrajo y los logró llevar por otro lado y darle tiempo a que los senadores, sobre todo, pudieran escapar. Entonces se transformó en un héroe de aquella noche. Recordemos que además otro de ellos murió apaleado por estos manifestantes, por estos vándalos, y él fue quien estuvo hoy día presente también como símbolo de aquella guardia que logró contener de alguna manera, por lo menos en parte, lo que pretendían hacer estas personas que entraron al Capitolio y llegaron con una horca gritando que querían ahorcar a Mike Pence. Podrían perfectamente haber atentado contra la vida de alguno de los representantes que se encontraban ahí, de Nancy Pelosi o de otros. Entonces,
creo que eso también fue un símbolo hoy día, pequeñas cosas también que se dieron, que Biden es el segundo presidente católico, después de Kennedy, en la historia de los Estados Unidos, no es protestante, y jura en una Biblia que tiene 127 años y que es parte de la gerencia, digamos, que pertenece a su familia, también fue un símbolo. Bueno, el mismo hecho de haber tenido a Jennifer López, que es latina y que da una frase en español, también es un símbolo para la comunidad latina. Entonces, todo la verdad es que dentro de lo que se pudo, hubo esta idea que les gusta tanto a los estadounidenses cuando hacen estos cambios de mando, el tener este espectáculo dentro de lo que se podía, y por eso también tenían las 200.000 banderas que se pusieron en el hall, digamos en esa explanada, representando a la gente que no podía llegar. Y otra cosa, estaban todos con mascarilla. En cambio, si uno ve las imágenes de Trump cuando se despide de la gente antes de tomar el helicóptero o el avión que lo lleva a Miami, a Florida, donde va a vivir, nadie estaba con mascarilla, se abrazaban, se besaban, o sea, siguen en una negativa también de lo que implica la pandemia. Entonces, eso se sigue reflejando en la diferencia entre Biden y Trump en materia de su posición frente a lo que es la pandemia y cómo hay que enfrentarla. Justamente vamos a revisar cómo fue ese momento, ¿no es cierto?, donde Donald Trump deja la Casa Blanca, da algunas palabras, hace un resumen de cuáles fueron sus logros. Él habla de el nombramiento de distintos jueces, el apoyo a los veteranos, dice, hicimos la vacuna también por el tema de la pandemia, y hace un resumen de lo que fue su paso por la Casa Blanca, y lo decíamos, también da esta frase de volveremos o vamos a estar muy pendientes de lo que esté pasando. Así que vamos a pasar a revisar esas declaraciones de hoy en la mañana de la salida ya de Donald Trump de la Casa Blanca. I can only say this, we have worked hard. We've left it all, as the athletes would say, we've left it all in the field. We don't have to come and say, we'll never say in a month when we're sitting in Florida, we're not going to be looking at each other and saying, you know, if we only worked a little bit harder, you can't work harder. And we had a lot of obstacles, and we went through the obstacles, and we just got 75 million votes, and that's a record in the history of sitting presidents. That's an all-time record by a lot, by many millions. In the history of sitting presidents, it's been really just an honor. I will always fight for you. I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. I think they'll have great success. They have the foundation to do something really spectacular. So, have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Being your First Lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all. God bless your families. And God bless this beautiful nation. Thank you. Paulina, lo comentábamos ya al principio, pero para retomar un poco el tema, esta frase de estaremos de regreso de alguna forma que dice Donald Trump al final de su discurso y que también dice, lo estoy escuchando, los estoy viendo, finalmente estoy ahí, ustedes están conmigo, hace esa relación entre él y sus votantes. ¿Qué puede significar ese estaremos de regreso de alguna forma? Tú me comentabas de esa posibilidad de volver a ser candidato en algunos años más, pero claramente todo depende del impeachment que está en curso en este momento. Efectivamente. Por eso te decía que yo creo que en el fondo lo que está diciendo es que va a seguir en la política activa, que él le va a seguir hablando a sus votantes, buscará la forma de mantener esos vínculos. Él tiene un voto duro, pese a que las encuestas ya bajó bastante el último tiempo, pero él siempre se mantuvo más o menos con una aprobación de un 40%. Ahora, después de lo ocurrido en el Capitolio, bajó a un 34%, que es lo más bajo que estuvo en los 4 años. Entonces sabe que tiene un electorado que le cree,
sabe que tiene un electorado que en el fondo siempre lo va a seguir en esto, y por lo tanto él ya nos está anunciando que va a continuar desde Miami. No nos extraña de Miami, porque en realidad él todos los fines de semana se fue a Miami. Él nunca se fue, por ejemplo, a la residencia de veraneo que tienen los presidentes en Camp David. Él siempre se fue a Mar a Largo, que es donde tiene su resort en Florida, en Miami, con un gasto para el Estado enorme cada uno de estos desplazamientos. Pero eso es lo que nos está anunciando. En el fondo él se va, pero no se va. En el fondo Trump deja de ser presidente de los Estados Unidos, pero él va a continuar reforzando el trumpismo, sobre todo, esa línea más de derecha que tiene dentro del Partido Republicano, y por eso es importante qué definición va a tomar el Partido Republicano. Y lo otro que hay que comentar es que el día de ayer, haciendo uso de sus facultades constitucionales, dio una serie de indultos a personas dentro de las cuales se encuentra el ideólogo que estuvo detrás de la campaña de Trump, que estuvo el primer tiempo como un asesor directo y que después se fue a Europa, que es Steve Bannon. Steve Bannon tiene causas penales abiertas en los Estados Unidos justamente por temas de dinero, y lo que hace Trump, en definitiva, es darle indulto a él y a otros que estaban con causas relativas a sobornos, relativas a temas políticos, y eso lo hizo el último día. Por otra parte, también Trump lo que hizo el último tiempo, haciendo uso de sus facultades constitucionales, insisto, pero en último momento de entregar el cargo, es ya de calificar de Estado terrorista tanto a Cuba, a Venezuela, vuelve a calificar a Irán, donde eso también pone en una situación compleja a Biden ahora en el plano internacional. Paulina, ¿y qué podemos esperar de la figura de Melania Trump? Porque claramente lo escuchábamos ahí, unas escuetas palabras donde ella agradece el apoyo y siente un honor de haber sido primera dama, pero claramente una primera dama muy distinta a las que habían estado anteriormente en ese mismo cargo. Por ejemplo, si hacemos la comparación inmediata con Michelle Obama, y podemos recordar ese cambio de mando cuando ella le va a entregar un regalo, y claramente es una situación bastante incómoda porque son perfiles muy distintos. Michelle Obama también siguió con una labor, después las primeras damas siempre siguen en el campo político. Hillary Clinton también, una carrera política, candidata a la presidencia. ¿Qué podemos esperar de Melania Trump? Melania Trump, claro, ¿tendrá un futuro político? ¿Se ve por esa línea dentro de todo lo que vimos en el mandato de Joe Biden? De Donald Trump. Con los Trump uno nunca puede saber lo que va a pasar. Son bastante impredecibles. Yo no le veo un perfil político a Melania Trump. También recordar que uno de sus discursos fue plagiado de un discurso de Michelle Obama, que en sí tiene todas las condiciones para seguir una carrera política y que no lo ha hecho hasta el momento. Pero yo no la veo, la vería más como en un rol social, tal vez. No sé, yo siempre la vi como una pareja tan incómoda, siempre tan distante de Donald Trump, tantas imágenes que habían de esa relación un poco extraña que llevaban, y con un rol de primera dama que en realidad no sabría ni siquiera cómo calificarla. A mí me da más pena ella a veces, que la veía tan incómoda en las cámaras de televisión junto a él. Dotes de oratoria tampoco tiene, tampoco le veo nada político como habilidad, por lo tanto no veo que sea ese su perfil. Tal vez se vaya más por lo social, por ahí la veo yo más como podría estar orientada a un trabajo, alguna fundación, tomar alguna causa, podría ser, pero insisto, con los Trump nunca se sabe. Yo no la veo, capaz que, no sé, ni siquiera sigan juntos de aquí a un par de años, quién sabe.
Paulina, estamos viendo ahora imágenes en vivo de la espera de la llegada de Joe Biden para encabezar la ceremonia en el cementerio de Arlington. Lo comentábamos recién y ahí vemos en imágenes también de espaldas, se ven a los expresidentes de Estados Unidos, ahí los vemos de frente, está Bill Clinton, también George Bush, Barack Obama, hasta los 3 expresidentes esperando la llegada de Joe Biden. Esta es una imagen que elocuente que se da a los Estados Unidos de que los expresidentes sigan, acompañen al nuevo mandatario en las distintas actividades. Nosotros acá en Chile, en ciertas ocasiones, en actividades muy puntuales, hemos visto que los expresidentes acompañan. ¿Esto es normal, es cotidiano? ¿Cuál es la señal que se busca dar con la presencia de los expresidentes acompañando este nuevo mandato que se inicia hoy día? Esto siempre se ha dado, cuando uno veía ceremonias anteriores también llegaban todos. Ahora no está Bush padre porque murió, pero él siempre estaba presente. Jimmy Carter creo que ahora no pudo viajar por razones de salud, pero siempre han estado presentes. Ahí tratan de darle esta idea de continuidad a la democracia estadounidense, sean republicanos, sean demócratas. Lo hicieron también cuando Trump estuvo como presidente y era Trump finalmente el que no asistía en ciertas ocasiones, como el funeral de McCain, que justamente estábamos hablando. Por lo tanto, en la tradición política de los Estados Unidos es esto, es lo que estamos viendo. Lo de Trump fue un paréntesis inusual, totalmente fuera de lo que es el espíritu republicano y democrático que tienen los Estados Unidos. Entonces, estas imágenes no llaman la atención. Lo que llama la atención es que no esté Trump. Eso es lo inusual en esto. Ahora, en este lugar, en este cementerio que van a ver, si es que ven las imágenes, está lleno de lápidas blancas donde justamente entierran a los soldados. Entonces, es un lugar donde es muy importante para los estadounidenses y claro, y Trump no está aquí, Trump está en Miami, no sé si estará jugando golf ya a esta altura, que fue lo que hizo en muchas oportunidades cuando había que tomar decisiones difíciles. Entonces yo creo que, por eso es que Biden habla de volver que es un régimen de transición, de volver a retomar mucho de lo que significa las tradiciones, mucho de lo que significa la cultura estadounidense, la cultura política estadounidense, que pese a todo lo que uno le pueda criticar a los Estados Unidos, vimos que sus instituciones son bastante más fuertes que las de otros países. Que pese a haber tenido Trump y haber llegado al extremo de lo que ocurrió en el Capitolio, de que él tratara de incluso forzar el resultado en Georgia para no perder la mayoría en el Senado, bueno, las instituciones finalmente funcionaron. Paulina, sí. Paulina, sí, vamos a irnos a una breve pausa y luego vamos a estar de vuelta contigo para seguir comentando lo que está pasando en esta ceremonia de asunción de Joe Biden ya como presidente de los Estados Unidos. Vale. Y estamos de vuelta con la completa cobertura de lo que es el cambio de mando de los Estados Unidos con Joe Biden ya como presidente de los Estados Unidos. Y estamos viendo en imágenes en vivo que el presidente ya está encabezando esta ceremonia en el cementerio de Arlington, donde se realizan honores en la tumba del soldado desconocido. Homenaje entonces que se hace a las tropas de Estados Unidos ahí en el cementerio de Arlington. Estamos también comentando esta transmisión con Paulina Astroza, analista internacional, académica de la Universidad de Concepción. Paulina, estamos viendo esta imagen que es bastante emotiva, por así decirlo, que es la que tú nos contabas. Se repite todas las asunciones de los presidentes de los Estados Unidos y ahí vemos en imágenes cómo se está desarrollando. Sí, yo te decía que hay un simbolismo fuerte y tradiciones que se cumplen en Estados Unidos, son parte del ritual, así como constitucionalmente habían también actos que había que cumplirse que antes pasaban sin pena ni gloria, como es
justamente cuando el Congreso Pleno ratifica lo que el Tribunal Electoral determina y dando por ganador aquel que supera los 270 grandes electores. Bueno, este año justamente lo anormal fue que esa actividad, que es también un trámite en el fondo, fue lo que ocurrió en la Casa Blanca, en el Capitolio con este asalto de esta turba. Entonces, eso fue lo que fue rompiendo un poco lo que ha sido estas tradiciones, y lo que se trata de hacer ahora es justamente retomarlas. Y eso es lo que están haciendo pese a la pandemia, pese al alto nivel de seguridad que se tiene, porque están todos los estados, no solamente Washington D.C., sino que todos los estados están en alerta porque temían que pudiera haber algún tipo de problemas de nuevo con grupos radicales que quisieran causar algún problema, pero hasta el momento, por lo menos que yo haya escuchado, en ninguno de los estados ha ocurrido nada. Y en ese mismo punto, Paulina, no sé si tú recuerdas de algún cambio de mando con tal nivel de seguridad, con tal nivel de protección para este cambio, con claramente toda la gente desde sus casas. Bueno, este es en caso de pandemia, pero ¿habías visto este nivel de seguridad que se da en medio de un cambio de mando en otra ocasión? O sea, que yo recuerde con miles de soldados desplegados en la ciudad de Washington. Creo que había un soldado por cada 24 habitantes de la ciudad. La ciudad es mayoritariamente demócrata, su alcalde es demócrata, su alcaldesa es demócrata. Que yo sepa, por lo menos que yo haya visto, que yo recuerde, no, ni siquiera cuando asumió Bush, después de Bush hijo, después de los atentados del 2001. Había mayor seguridad, por supuesto, pero este despliegue jamás lo había visto. Y yo veía imágenes que compartían corresponsales en el cual realmente era impresionante. Y no solamente por el hecho de que las personas no hayan podido asistir, porque también esto era como un día de fiesta en el cual se llenaba la explanada, se llenaba el hall, y ahora no lo pudieron hacer por la pandemia. Pero esta cantidad de seguridad, no, nunca. Que yo recuerde, tal vez haya habido algunos que sean más especialistas en cambios de mando en Estados Unidos y que recuerden años anteriores, pero por lo menos de la época contemporánea, no, nunca. Porque además, para dar un poco de contexto, Washington es una ciudad donde claramente hay un acceso muy libre a los distintos lugares, por ejemplo, el Capitolio, la Casa Blanca en algún momento estaba sin seguridad, la gente iba, los turistas a tomarse una foto. Básicamente era una ciudad bastante tranquila, donde claramente uno podía llegar cerca de los lugares donde estaban las máximas autoridades sin ningún problema, todo es muy caminable, todo está cerca. Entonces me imagino que debe ser bastante choqueante esta imagen de todo repleto de seguridad. No, por supuesto. Además que Washington se caracteriza también por tener muchos parques, muchos museos, muchos lugares donde, bueno, es una ciudad en la cual también hay muchas oficinas estatales, por supuesto, es la capital de Estados Unidos, y donde existía seguridad, por cierto, pero también mucha libertad. Y hoy día estos despliegues, todo cerrado con barreras, donde están, la verdad es que el ejército, la Guardia Nacional desplegada, claro que, y todos encerrados en las casas además, porque la gente muy poca podía salir, y los pocos que han entrevistado, que estuve leyendo algunos periódicos hoy día, o sea, ahora en la tarde, los pocos que salieron, siempre con un mensaje esperanzador, por lo menos los entrevistados, que esperaban que Biden fuera mejor que Trump y que sobre todo atendiera a lo que significa el racismo, que en Estados Unidos es muy fuerte, la xenofobia, que dice relación con este odio al extranjero, y que en una ciudad también muy cosmopolita esto se representa también. Entonces, esto es absolutamente insólito lo que estamos viendo hoy día, pero dentro de todo han logrado realizar la ceremonia. En algún momento se le había sugerido a Biden que el juramento fuera dentro del Capitolio,
Y él dijo que no, que él quería hacerlo afuera, como se ha hecho siempre, y que él no iba a aceptar cambiar en eso, y se hizo afuera, pero con este despliegue tan fuerte, e insisto, temiendo un enemigo interior, no temiendo un ataque extranjero o islamista, no, estaban temiendo que estadounidenses radicales, seguidores de Trump, pudieran de nuevo cometer actos como fueron los que ocurrieron en el Capitolio el día 6 de enero. Paulina, quería comentar una frase contigo que dio Joe Biden en su discurso. Dice, tenemos que rechazar la cultura de manipular los hechos. Y claramente con esa frase se refiere a todo lo que en su momento Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, escribió a través sobre todo de su red social, de Twitter, que fue tan comentada. Él básicamente se dirigía al país muchas veces por Twitter. Últimamente, ya cuando él empezó a hablar de estos fraudes electorales, es que varias redes sociales bloquearon sus cuentas y finalmente no se pudo comunicar ahí. Pero ese es un claro llamado a paremos con las fake news, tenemos que rechazar esto. Él también dice, yo voy a hacerlo más directo, lo más transparente con ustedes, les voy a decir la verdad. Ese es un llamado también a la confianza, a también dejar de atrás estas aseveraciones que en su momento hacía Donald Trump a través de las redes sociales que tanta polémica causaron. Sí, por supuesto. De hecho, hay no sé cuál de todos los periódicos estadounidenses sacó la cuenta que Trump había mentido cerca de 25.000 veces durante sus 4 años. Y hoy día apareció en otro de los periódicos una imagen donde aparece a todas las personas a las cuales él insultó. Todos los insultos, los apodos, a todos quienes atacó, y la lista es enorme. Entonces, Trump mentía sin pudor. Y es más, cuando se le rebatía, en algún momento su vocera habló, es que ellos dan cuenta de hechos alternativos. Y esto de hechos alternativos, si no me equivoco, fue cuando asume el poder Trump y dice que fue la ceremonia a la cual más gente asistió, porque él quería que se llenara ahí esta explanada, estuviera llena de gente, y ganarle a Obama, que siempre tuvo a Obama, tiene un tema con Obama, y él dijo, no, si aquí se llenó, y resulta que las imágenes claramente notaban varios lugares vacíos de ese lugar que no se había llenado, y cuando se le pregunta a su vocera, ella dice, no, que son hechos alternativos. Y ellos hablan de hechos alternativos, como su propia realidad, aunque tú le estés mostrando la evidencia. Y eso es populismo. Populismo no en el sentido de demagogia, como normalmente se utiliza en nuestro país, que para decir que algo es demagogo se dice populista. No, yo estoy hablando del término académico de populismo, y dentro de eso es negar la evidencia, y negar la evidencia científica, negar la evidencia de datos, no hacerle caso a los expertos. Todo esto caracterizó el gobierno de Trump. Dentro de cada una de estas caracterizaciones que ha hecho la literatura, bueno, Trump puede ser perfectamente calificado de populista, y dentro del populismo de extrema derecha, porque también hay populismo de extrema izquierda. Y estos son datos, justamente. Entonces lo que hace, en definitiva, Biden es decir, no a la manipulación, no a la propaganda. Recordemos todo lo que ha ocurrido con Cambridge Analytica, con Facebook, el mismo Zuckerberg, que tuvo que ir a sesiones del Parlamento, tanto del Congreso de los Estados Unidos como del Parlamento Europeo, a dar cuenta de cómo se utilizaron los datos de Facebook para propagar mentiras, tanto en el referéndum del Brexit como en la campaña de Trump. Ahí hay estos dos personajes que te hablaba yo, de Steve Bannon, y además sumado a Dominic Cummings, que es el ideólogo que estaba detrás del Brexit. Bueno, utilizan lo mismo y se aprovechan de las redes sociales, se aprovechan de incluso de los videojuegos. A través de los videojuegos también se radicalizan a jóvenes para que sigan este discurso. Entonces, lo que está diciendo Biden es justamente defendamos la democracia, ganó la democracia, y dentro de la democracia está la verdad, está no manipular los hechos, está la evidencia, está escuchar a los científicos. Él reforzó, de hecho, su equipo para enfrentar la pandemia. O sea, junto a el equipo que tenía, que estaba
Trump que tenía Anthony Fauci, y que en algunos meetings de Trump, la gente gritaba en contra de Fauci. Bueno, resulta que ahora no solamente lo confirma, sino que aumenta el equipo de especialistas para poder afrontar la pandemia. O sea, son actitudes totalmente distintas y en lo que vamos a ir viendo en distintos gestos, en distintos hechos, la diferencia entre Biden y Trump. En otras cosas no vamos a ver cambios, o los cambios van a ser de tono, pero van a continuar una cierta lógica que ya venía con Obama y pasó a Trump y hoy día Biden en política exterior, por ejemplo. Pero en otras vamos a ver cambios drásticos. Paulina Astroza, analista internacional, académica de la Universidad de Concepción, muchas gracias por acompañarnos en esta cobertura del cambio de mando de los Estados Unidos. Gracias a ti y que esté muy bien.